Muy bien, ya estamos con nuestro invitado, que es el doctor Julio César Cueva, penalista, que nos acompaña. ¿Cómo está, mi estimado doctor? Sí me está escuchando, ¿verdad? Jimmy, buenos días. Claro que sí, gracias por la Gracias. invitación. Tenemos dos temas, doctor. El primero, esto del famoso sexo explícito de la aerovía, pero más allá de ese hecho, el tema es que al parecer, usted nos corregirá por si estamos en un error, no está tipificado eso como un delito, ¿no? Y lo otro, pues lo de la seguridad de los jueces, los fiscales que están trabajando en medio de permanentes amenazas. Comencemos. Lo que ocurrió, el episodio aquel que fue público en la aerovía, ¿es sancionado como delito? ¿Es una contravención? ¿Qué mismo es? Bueno, no es un delito, Jimmy. Lo que ocurre es que desgraciadamente en el Ecuador nos estamos mal acostumbrando a pensar que cada conducta que vemos basta que no nos guste para querer convertirla en delito y querer meter a todo el mundo preso. Y después no sabemos por qué las cárceles están hacinadas. No es delito y por lo menos desde el punto de vista del Código Orgánico Integral Penal tampoco es contravención. Habría que ver si tal vez hay algún tipo de sanción en alguna ordenanza, y para eso habría que revisar la ordenanza del cantón donde se comete la conducta reprochable socialmente. Tenemos que entender que no todas las cosas que nos desagradan son delito o están sancionadas. En este caso, esta no lo está. Lo único que está desde el punto de vista ya integral de todo lo que pasó, sancionado como delito, es haber divulgado el video. Claro. Ahora, lo que yo decía ayer con otra entrevistada y a manera de ejemplo, y sabiendo que exagero, ¿no? Es que ¿qué pasa si mañana hay una pareja que está haciendo actos de carácter sexual al pie del movimiento de del monumento de los próceres en el Parque Centenario? Como no es delito y ni contravención, nadie le puede decir nada. A ver, no es tanto que nadie le pueda decir nada, porque evidentemente es un acto que debe practicarse en la intimidad. Lo que no va a tener es un reproche en cuanto a que van a ser detenidos para ser llevados, para ser sancionados con una multa o una privación de libertad. Eso es lo que no va a pasar. Pero lo que sí puede pasar, por obvias razones, es que quienes estén haciendo de guardia o de custodia del parque van a tener que retirarlos de ese lugar, porque obviamente es algo que debe de practicarse en privado. Ya hay una diferencia. No es que no es delito o no es contravención, lo puede seguir haciendo. No, es algo que evidentemente, ¿verdad? Debe hacerse en privado y por lo tanto van a tener que ser separados de lo que están practicando, lo que están haciendo, ¿verdad? Y no van a poder continuar. Pero de ahí a que sean llevados a una unidad judicial para ser procesados por un delito, no va a pasar. Claro, pero ¿usted cree que debería haber algún tipo de normativa, qué sé yo, alguna ordenanza, algo por el estilo, o lo considera innecesario? Debería haber tal vez algún tipo de ordenanza. En su momento, hace muchos años, había esto de que había una sanción, ¿verdad? Por lo que se hablaba de estas conductas impropias que atentaban contra la moral y cosas por el estilo. Incluso en algún momento dado llegó a ser una contravención el hecho de que una persona o dos o tres personas estuvieran sin hacer nada parados en una esquina. Y todo eso fue derogado, obviamente, porque se daba para muchos abusos. Bastaba con que hubieran dos o tres personas en una esquina y entonces estaban como vagos, porque básicamente así como se los catalogaba, y ya eran sancionados. Era un derecho penal muy punitivo. Creo que ahora, pues, el hecho de que esto no esté sancionado de alguna manera incita a la gente a hacerlo. Pero yo le soy muy sincero, yo creería que incluso si hubiera una sanción pecuniaria, probablemente habría gente que se sienta más incentivada a hacerlo, porque desgraciadamente el ecuatoriano no es muy dado a respetar normas, de todo lo contrario. Si usted le pone la norma que dice que no, él con más ganas lo quiere hacer. Pero debería haber en todo caso sí algún tipo de sanción que implique que estas cosas no puedan hacerse, porque entiendo, no lo he visto, se conoce que lo han intentado nuevamente o que ya alguien lo hizo anteriormente y ahora están saliendo los videos. Es decir, se ha convertido en una costumbre, se ha pasado la bola de que ahí puede suceder, ¿verdad? Entonces van a tener que encontrar la manera de evitar que estas cosas pasen. Claro. Ahora, donde sí entiendo que hay la comisión de un delito es en la divulgación del video. En ese caso, si se determinara quiénes lo viralizaron, eso sí es un delito. Sí, claro. Hay un delito cuando usted, sin ser la parte interviniente, ¿verdad?, divulga un video que tenga naturaleza sexual, ¿verdad?, sin el consentimiento de las personas que participan ahí. Es un delito que está sancionado
porque viola la privacidad y la intimidad, de 1 a 3 años. Aunque hayan estado en un lugar público, porque lo que se ha dicho es que la aerovía es un servicio público. Eso es lo que va a tener que determinar el fiscal. ¿Por qué? A ver, si yo estoy en un lugar público, ejemplo, si yo estoy en un parque y yo me voy y me escondo detrás de un árbol para hablar por teléfono y me alejo de todos, yo, a pesar de estar en un lugar público, estoy practicando un acto que es el estar detrás de un árbol y alejarme de todos para tener una expectativa razonable de intimidad. Sin embargo, si yo camino por todo el parque a vista y paciencia de todos y hablo, incluso con audífonos donde no controlo mi voz y hablo en voz alta y todo el mundo me escucha, evidentemente no tengo una expectativa razonable de intimidad, porque estoy claro que estoy en un lugar público hablando de tal forma que todo el mundo me va a escuchar. Claro. Aquí lo que habría que determinar es si ellos realmente tenían o no una expectativa razonable de intimidad, considerando, uno, que estaban en un lugar, como usted lo dice, que es de uso público, y dos, que había una cámara, ¿verdad? Habría que determinar si ellos estaban en un momento dado conscientes de que esa cámara estaba ahí antes, durante o después del hecho. Claro. Pero en esa eventualidad de que ellos hayan, en cierta forma, sabiendo que había una cámara y que era un lugar público y que el carrito de regreso lo podía ver si es que alguien iba ahí, habían renunciado a la expectativa razonable de intimidad. Eso era respecto de quienes directamente los podían ver, entiéndase, quienes estaban monitoreando las cámaras. De ahí a quienes monitorearan las cámaras, se lo hagan saber al resto de la ciudadanía, ya hay una distancia. De tal manera que la divulgación del video, como tal, implica una infracción. Quienes los vieron en las cámaras, solo por el hecho de verlos, no porque al estar ellos frente a una cámara en un lugar público, renunciaban a la expectativa de intimidad. Bien, vamos a la parte que tiene que ver con la seguridad de los jueces fiscales, por favor, Omar. Doctor, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Hola, Omar, buen día. Doctor, gusto saludarte. Lamentablemente, cada vez que lo invitamos tengo que preguntarle lo mismo. Y ya quisiera no preguntarle lo mismo, pero es una triste realidad. Vimos la semana pasada, solamente para muestra un botón, 2 abogados asesinados en los exteriores del Centro de Rehabilitación de Machala, fiscales, abogados, candidatos. Ya la violencia no está discriminando a ningún sector de la sociedad, lamentablemente. En el caso de los funcionarios judiciales ha habido un plantón, si mal no me equivoco, la semana anterior de un grupo de abogados. Los servidores judiciales siguen insistiendo. Ahora la judicatura se reunió para intentar hacer un protocolo. Le han pedido al Ministerio del Interior, ¿sabes qué? Bríndanos seguridad, y el Ministerio del Interior, no tengo presupuesto, no tengo plata para hacerlo. ¿Qué soluciones podemos hallar, doctor? Por lo menos a mediano plazo, porque esto tampoco de la noche a la mañana va a poder solucionarse. A ver, la solución es la tecnología. Lo que ocurre es que, mientras el Consejo de la Judicatura tenga una estructura estrictamente política y no técnica, este desastre va a continuar, van a seguir matando jueces, fiscales, esa es la verdad. ¿Y por qué te digo que la solución es la tecnología? Mira, yo la semana pasada me reuní con personas que están creando salas virtuales de oficinas e incluso de juzgados en el metaverso. Entonces tú puedes crear, primero vas a necesitar, uno, el expediente electrónico, que es como tú tienes un libro de Kindle. Entonces tú te metes y ingresas directamente tus escritos y es como que tú mismo pusieras en el expediente el escrito, y yo ingreso, autorizado obviamente por la causa, al expediente electrónico y puedo revisar como que estoy revisando un libro, todo foliado, todo en orden. ¿Verdad? Eso es importantísimo. Segundo, debes de hacer una reforma que se puede, porque esas mismas normas se aplicaron y tienen una sentencia favorable en la Corte Constitucional para los jueces anticorrupción. Tú puedes convertir a todos los jueces penales en jueces con competencia nacional. Así como los jueces anticorrupción con competencia nacional, todos los jueces penales con competencia nacional. Si tienes no vas a violar territorialidad. ¿Por qué? Porque si hay que sortear una causa para un proceso penal, formulación de cargos, y el delito ocurre en Guayaquil, la vas a sortear en Guayaquil. Lo que ocurre es que el sistema de sorteo no te va a sortear un juez que esté físicamente en Guayaquil o en Guayas, te lo va a sortear un juez que está en Galápagos o que está en Sucumbíos. Esto ya pasó en la pandemia. Los jueces vivían en Guayaquil, pero por la pandemia actuaban en Zoom y la unidad judicial donde trabajaban era Yaguachi, qué sé yo, Durán, San Borondón. De tal manera que ahí no hay ningún problema, porque además la territorialidad viene a ser virtual. El territorio es el metaverso. ¿Okay? Entonces tú debes tener a los jueces, ni siquiera vas a necesitar un juez sin rostro, le puedes poner el rostro al juez. Lo que vas a tener que hacer es proteger el dato del juez, es decir, tienes que reformar la norma que permita poner
una imposibilidad de que cualquier funcionario de cualquier entidad pública pueda, mediante el uso de la cédula, acceder a la información personal del juez para que no lo puedan localizar. Pero la persona involucrada en el proceso está en su derecho de conocer los datos del juzgador, ¿o no? No, discúlpame. ¿Ya? Está en su derecho de conocer el nombre del juez para determinar si es que tiene algún tipo de conflicto de interés con el juez para poderlo recusar. Ya. Pero yo puedo saber tu nombre completo, pero de ahí la ley no significa que tienes que saber dónde vivo, dónde estudio, dónde están mis hijos, dónde yo tengo mi oficina. No tienes ningún derecho a saber eso. Ya, okay. Con el nombre es suficiente. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir si hacen la reforma como yo la planteo? El momento en que yo ingreso el número de cédula al juez porque lo quiero localizar para corromperlo o para amenazarlo, el sistema se tiene que bloquear. Y el funcionario tiene que explicar por qué estaba ingresando la información, estaba pidiendo información de una persona que estaba protegida por la ley, más allá de que todos los ciudadanos estamos protegidos por la ley. Claro, y eso debe generar una alarma a la fiscalía y debe generar una alarma al mismo funcionario que ya sabe que alguien está tratando de localizar. Ahora, y entonces doctor, eso hace que la autoridad automáticamente lo puedan proteger. Pero lo más importante es que tú tengas al juez a buen recaudo, y lo vas a tener a buen recaudo en el momento en que lo tengas en el metaverso. El juez va a estar, quién sabe, en cualquier parte de la ciudad, del cantón o del mundo, ya, pero tú te lo vas a encontrar en un mismo territorio, que es el metaverso. Y ahí se van a ver la cara a todos. Lo que pasa es que tú no vas a saber cómo ubicar al juez físicamente. Eso va a poner a la gente a buen recaudo, porque pretender que estén todos seguros con la policía, eso no va a pasar. Seamos realistas, tendrías que ponerle a un juez 4, 5, 6 guardaespaldas, carro blindado, escolta, a cada juez, a cada fiscal. Porque el que lo quiere matar no va de a uno, pues van 5 con fusil, con ametralladora. ¿De qué te sirve tener a un juez con un policía y con chalecos? Si igual la gente que va y en la proporción que van, con la capacidad de fuego que tienen, superan todo eso. Lo que tienes que hacer es sacarlo de la... Mira lo que acaba de pasar en Quito, volar una unidad judicial, ya pasó lo mismo creo que en Puerto Viejo. Mientras tú tengas un lugar físico y que no lo puedas proteger, esto va a repetirse. Por el momento en que tú desapareces eso y todos están en el mundo virtual, que se puede hoy por hoy, y ya lo hemos tenido en pandemia, y los jueces tienen competencia nacional, tú estás con tu problema en Guayaquil. Eso, a ver, la propuesta... Y tu juez está en Sucumbíos. Localiza por el juez de Sucumbíos. Doctor, y no sabes que está en Sucumbíos. La propuesta que usted hace, ¿empata, va de la mano o es distinto a esta propuesta de sacar a los jueces del país y que vayan a dictar, o sea, a dictar sentencias en el exterior, por ejemplo en Estados Unidos? ¿Empatan las cosas o no? Es algo parecido porque el juez no va a estar físicamente. ¿Cuál es el problema que tienes? Que ¿cuánto cuesta pues mandar a un juez allá con todo lo que va a la familia? ¿Cuánto cuesta un juez con 3 hijos de la esposa en Estados Unidos? ¿Cuánto le cuesta? Ahora, ¿de qué tamaño tiene que ser la embajada para que el juez pueda? ¿Vas a hacer que vas a armar un juzgado en territorio extranjero? Eso no puede hacer. Tiene que ser en la embajada, que es territorio ecuatoriano. ¿De qué cada vez que haya un proceso, una diligencia, tendrá que ir, se va a llenar por la embajada, ¿no? No, es que el problema no es ese. ¿Qué pasa si el abogado o el proceso no tienen visa? ¿Cómo hacen para ir a revisar el proceso allá? No hay manera. Es que necesariamente tienes que pasar por el expediente electrónico, ¿verdad? Y más barato es tener al juez en el Ecuador. Lo que ocurre es que el juez físicamente no va a estar frente a ti, va a estar en la pantalla del metaverso. ¿Okay? Haz que recuerdo que es el equivalente a una pantalla en Zoom. Solo que tú no vas a saber en qué lugar del país el juez está. Lo que te aseguro es que para darle seguridad al juez, no está en la misma ciudad, en el mismo cantón, en la misma provincia donde físicamente están las partes. Está en otro lugar y nadie lo sabe. Y acceder a la información del juez para saber dónde vive, qué carro tiene y todo lo demás, está bloqueado en el sistema del registro civil, está bloqueado en el sistema de la comisión de tránsito, está bloqueado en todos los lugares a donde se puede acceder a esa información. Solo lo podría hacer, se me ocurre con la reforma, el director provincial de esa entidad o el director nacional y con orden judicial. De lo contrario no se puede acceder. De esa manera tú proteges que no puedan ubicar al juez, porque si no, metes la cédula y te dicen dónde vive, dónde está matriculado el carro y ya sabes exactamente dónde trabaja. Y el juez, es más, te ahorras con eso los millones de las unidades judiciales, porque ya no necesitas una unidad judicial. El secretario está en un lugar, el fiscal está en otro, el juez está en otro, nadie sabe dónde están. Cuando los quieres ver es en el metaverso, y ese es el territorio digital que hoy por hoy está, que se puede, porque en la ley se consta el territorio digital. Y va a ser más fácil para todos, y el dinero que inviertes en mantener esas unidades judiciales, que ni siquiera las mantienen, lo inviertes en esto, que es sumamente barato en cuanto a que una vez que ya lo instalas, ya va a funcionar sin ningún problema. Y no tienes esas unidades judiciales que las tienes que cuidar, que las tienes que limpiar, que les pueden poner bombas.
pero para eso requiere empezar por el expediente digital, porque lo contrario, ¿a dónde vas a revisar el expediente? El expediente no puede estar en Guayaquil, el juez está sucumbido. Pero si está en el mundo virtual, cualquiera ingresa con una clave al sistema y puede revisar como que si fuera un libro de Kindle el expediente sin ningún problema. Ingresan los escritos y entran directamente al sistema y automáticamente se folian dentro del expediente. Doctor, Es tecnología, lo que no haya voluntad política. ¿Sabe por qué no hay voluntad política? Porque entonces se acaban los chanchullos con los jueces. Si ya no puede localizar al juez, ya nadie lo puede localizar al juez, ¿verdad? ¿Cómo tranzas al juez? Digamos las cosas como son. Ustedes me conocen, yo las cosas las digo de frente. ¿Cómo tranzan al juez? claro, Entonces doctor, no hay voluntad política, porque el país vive de esto, Jimmy, desgraciadamente. Doctor, la última de mi parte, y quizás voy a un terreno un poco subjetivo, pero usted que está ahí en el día a día. ¿Cuánto de porcentajes se podría decir que es un problema de plata o plomo o verdadera corrupción en el sistema judicial? ¿Cuánto y cuánto estamos teniendo en estos instantes? Es difícil saber, pero lo que sí te puedo decir es que si no es la mayoría, hacia eso avanza. Hacia eso avanza, al momento en que ya se hace inviable el ejercicio de la profesión, porque es un tema de idiosincrasia. La gente, y le digo porque a mí me pasa, gente que viene y me pregunta, ¿usted conoce al juez? Y yo lo que le pregunto es, ¿y yo para qué necesito conocer al juez? ¿Y usted conoce al fiscal? ¿Y yo para qué necesito conocer al fiscal si lo que se necesita saber está en un libro que se llama Código? No es que yo quiero a alguien que conozca al juez. Bueno, usted quiere corromper al juez, vaya a corrómpalo usted mismo, pero ¿yo qué tengo que ver ahí? Entonces la gente, porque nosotros hablamos y hay que decir las cosas de frente. Detrás de cada juez y fiscal que se corrompe, que tampoco son la mayoría, pero desgraciadamente creo que hacia allá avanza, ¿verdad? Hay un abogado. Pero nunca hablamos de los abogados y nunca los sancionamos. Las cosas hay que decirlas como son. Y detrás del abogado, ¿sabe quién está? Está un particular. Porque el abogado no saca su bolsillo. El que saca su bolsillo es el particular. Entonces esto es un problema de mentalidad. La gente no quiere vivir bajo las normas. Nos quejamos cuando nos afectan las decisiones judiciales, pero cuando las compran nadie se queja. Entonces, mientras el ciudadano no cambie esa mentalidad de creer que la justicia se resuelve comprándola, ¿verdad? Habrá el abogado que esté dispuesto a hacer de transador y estará la persona que esté dispuesta a vender su decisión. Entonces, es un tema de mentalidad, porque además esos jueces, esos fiscales, esos abogados no son importados. Son salidos de estas universidades, son salidas de nuestra sociedad, son salidas de la mentalidad que tenemos como ciudadanos. El problema del Ecuador, ¿sabes cuál es? Son dos. El exceso de impunidad y los ecuatorianos. Con las leyes que tenemos nosotros, en las que tanto nos quedamos, si tú llenas el Ecuador de británicos, te aseguro que convierten esto en un paraíso. Y si tú esos ecuatorianos los mandas a Inglaterra, lo convierten en un infierno. Oiga, doctor, esta va por mi cuenta, porque yo he venido insistiendo en la necesidad de una codificación de leyes, porque aquí hay tantas leyes que los abogados tienen que estudiar más que los médicos. Y hay normas que se contraponen una con otra, ¿no? ¿No cree usted que es momento también de hacer esto? Y además, con eso terminar con tantos vacíos que hay. Porque, por ejemplo, en el tema este que analizamos hace un momento del sexo explícito, no hay una normativa. En el tema del uso de niños en la campaña, en el Código de la Democracia, no hay una normativa. Solo en el Código de la Niñez y Adolescencia es una multa de $500. ¿No cree usted que cabe, en lugar de hacer 500 leyes nuevas cada periodo, codificar o nombrar una comisión de codificación para que empiecen a ordenar este relajo? Hace muchos años hubo comisiones de codificación en la Asamblea, tal vez unos 10 o 15 años, y estaban justamente derogando normas que ya estaban en desuso, estaban haciendo codificaciones. Sí, hay algunos vacíos, pero más allá de los vacíos, Jimmy, el problema es que el nivel de legisladores que tenemos. Porque le hago notar un cambio que hubo hace poco, una norma que reformó un pocotón de leyes en materia de seguridad. Y una de las reformas fue un artículo de la ley de extinción de dominio, de hecho el artículo 1. El artículo 1 que contiene el catálogo de los delitos por los cuales, si usted es condenado, se le puede extinguir el dominio de los bienes. Ya. ¿Le parece a usted lógico que el legislador no haya incluido ahí el cohecho, la concusión y el peculado? No es lógico. Los delitos por los cuales a los políticos, a los que tienen cargos públicos, se los procesa. Ahí no, es decir, a ellos no se les puede extinguir el dominio. ¿Qué país progresa así? ¿De qué le sirve a usted una codificación? Si las leyes están mal hechas. Pero además muchas veces no es un problema de leyes, Jimmy. Es un problema de la persona que interpreta la norma. Tanto así es tanto así. Y usted recordará la época de la ley de comunicación, en donde un funcionario la interpretaba, incluso se lo denunció hasta por alterar la ley, como a él le daba la gana y sancionaba a los medios que le daba la gana. Cambió el gobierno, cambió el funcionario,
con la misma ley no sancionaron a nadie. La pregunta entonces, ¿estaba el problema en la ley o estaba el problema en el funcionario? Entonces el problema no siempre es un vacío, porque además nuestra Constitución es muy clara. No se puede alegar falta de norma u oscuridad de norma para violar derechos de las personas. Se tienen que interpretar. El problema es que el nivel académico que dan las universidades en el Ecuador, de donde salen los abogados, desgraciadamente, es muy bajo. Entonces usted tiene gente con poder de mandarlo a usted hasta 40 años a la cárcel que no entienden y no dan pie con bola. Ese es el problema. Y si hablamos de capacitación, pues no tienen la capacitación debida. Y los que quieren progresar se la tienen que pagar de su bolsillo. Eso además incentiva la corrupción, porque si no, ¿de dónde la paga? Porque no es que son los sueldos tampoco. Claro. Entonces, el problema está en el nivel académico y no es siempre de leyes, es de interpretar las leyes. Pero si que la tiene que interpretar no sabe cómo hacerlo, como que usted lleve a su carro al que lo lava, cuando el problema que tiene es del motor, ¿no? Claro. No, por mucho que usted lo intente, no le va a resolver el problema. O sea, desgraciadamente, ese es uno de los problemas que tenemos en el Ecuador, el nivel académico, que hace que tengamos funcionarios que no entienden para qué están plantados ahí. Un buen punto para debatirlo. Gracias, doctor. Las impericias, ¿no? Muy interesante. Gracias, doctor. Que tenga usted un buen día, doctor Julio César Cueva, 7:29. Gracias, Jimmy. Gracias, chicos. Un abrazo. Que tengan buen día ustedes también.